cuéntanos, sabiendo que la inclusión financiera, cuando uno aborda a las personas, digamos, más vulnerables de la base de la pirámide, estar conscientes de que tienen que ser productos de altísima calidad y diseñados para específicamente sus necesidades. ¿Cuáles son los desafíos y riesgos que ves tú en tener como objetivo atender esta población? Claro, muchas gracias. Yo soy Roberto Salcedo, soy el CEO y cofundador de Baobab. Baobab es hoy la aplicación de préstamos líder en México, y estamos construyendo el banco de inclusión más grande de América Latina. ¡Ey, te porra! Un poquito, siempre es necesario. Pues cuando hablamos de los desafíos de atender a esta población, creo que muchas ideas vienen a la mente. Yo trabajé por más de 12 años en la banca tradicional y me llevé una percepción clara de por qué existía esta brecha de acceso a servicios financieros, ¿no? Y desde mi punto de vista es porque los bancos no saben a la fecha, con respecto a los asistentes banqueros, cómo construir productos o servicios rentables que lleguen a esta población, y le tienen mucho miedo a este segmento de mercado, ¿no? Entonces, nosotros en Baobab consideramos pues, que hay 3 retos principales que más que retos o desafíos o riesgos, con el nivel de digitalización que tenemos hoy en nuestra población o en el grueso de nuestra población en mercados emergentes, se han convertido en oportunidades, y voy a mencionar los que son para nosotros los más relevantes. El primero, y seguramente mis compañeros panelistas hablarán sobre ello también, es la falta de educación financiera, ¿no? Nosotros creemos que es nuestra obligación como empresa de servicios financieros no solo construir productos pensando en las necesidades de nuestros clientes, sino en enseñarles a utilizar nuestros productos, ¿no? Y enseñarles a cómo sacarles el mayor provecho posible, cómo apalancarlos en su favor e incluso cómo acceder a otros servicios financieros que nosotros mismos no estamos proveyendo, ¿no? En segundo lugar, creo que la otra oportunidad es la economía informal o la economía del efectivo, que en mercados emergentes es gigantesca, y creo que ahí el reto es cómo le demostramos a estas personas que el utilizar estos servicios, bancarizarse, cambiar su transaccionalidad de efectivo a electrónico, no es una pérdida de sus ingresos, ¿no? No es una disminución de sus ingresos, porque ahora existen los impuestos, existen las comisiones, o sea, existe un costo transaccional de migrarse a pagos electrónicos. Entonces, ¿cómo le demostramos que esto no es una pérdida de ingreso, sino una oportunidad de generar más ingresos? Y la verdad, siendo muy, muy sincero, yo creo que en este momento no tenemos la respuesta. Y tercero, y cierro con esto esta respuesta, creo que el otro reto o la otra oportunidad es la estabilidad de ingresos y la movilidad social, ¿no? Nuevamente, tenemos que generar la capacidad de demostrarle a este segmento de mercado que accediendo a servicios financieros pueden generar desarrollo económico, pueden generar un aumento en su calidad de vida, y esto puede suceder rápidamente, porque esa es otra cosa, ¿no? Estamos acostumbrados a los estímulos muy rápidos, y si no estamos demostrando que existe esta capacidad de con tecnología mejorar rápidamente tu calidad de vida, pues no vamos a lograr que esto sea sostenible en el tiempo. Excelente, excelente. Excelente, sí, realmente, especialmente cuando hablamos de créditos digitales, sin el proceso educativo empezamos a generar exclusión financiera, y luego repercute en el progreso de que las gentes pueden tener, dado que sus créditos quedan manchados, y bueno, ya sabemos las consecuencias. Lucrecia, tú trabajas en el área de innovación de uno de los bancos más relevantes del país. Evidentemente conoces muy bien la realidad y las necesidades que hay en estos segmentos. ¿Qué piensas tú que son los desafíos que hay que estar cuidando a la hora de diseñar productos y servicios que impacten en esta población? Buenísimo.
Justo el más relevante que vemos es el que mencionó Roberto como primer punto y es la educación financiera. Hay varios estudios que demuestran que a mayor educación financiera, mayor es la adopción de los servicios financieros y va un poquito más allá de explicarle a la gente cómo funciona un crédito, cómo ahorrar, ¿verdad? Es ayudar a las personas a volverse responsables. Hay una palabra en inglés que no tiene traducción, que es accountable, ¿verdad? Por sus decisiones financieras. Ayudarlas a tomar decisiones financieras inteligentes. Y es muy relevante, ¿verdad? Como institución financiera o como fintech, identificar cómo uno va a proveer esos servicios. Puede ser con talento interno, personas expertas que ya sean catedráticos en la universidad o que tengan, digamos, muy buenas habilidades para enseñar, o hacer partnerships con entidades del ecosistema, ¿verdad? Un ejemplo puede ser universidades o entidades que se dediquen a la educación. Por ejemplo, en Banco Haití Continental trabajamos un programa de aceleración y educación financiera para mujeres que dirigen pequeños y medianos negocios y, digamos, brindarles estas herramientas adicionales a los servicios financieros las ayuda a tomar decisiones inteligentes en cuanto al dinero, ¿verdad? Y hacerlas responsables de esas decisiones, ¿verdad? Creo que es muy importante que cuando se trabaje en una solución financiera y trabajamos, por ejemplo, con el Financial Alliance for Women, y ya se ha demostrado que la oferta financiera acompañada de educación financiera logra el éxito pues para la institución financiera y logra una mejor adopción y adecuada adopción de los servicios financieros del banco o de una fintech. Gracias. Bueno, en Guatemala es relativamente más complicado de lo que suena, ¿verdad? Porque no solo es el proceso educativo, sino también el proceso de cambio cultural. Y en un país donde hay tanta diversidad cultural, ese esfuerzo educativo tiene una relevancia importante para no perder esa pertinencia y que las personas se sientan empoderadas a que lo que están aprendiendo realmente les va a significar un cambio de vida. Y allí es donde empezamos a hablar de los temas de alianzas y de cómo formar equipo para poder atender esa diversidad. Y ahí, María José, tú también, que lideras uno de los bancos más importantes del país, ¿cómo ven ustedes y cómo ves tú que los sectores público-privados puedan promover una verdadera inclusión financiera en el país, dadas las circunstancias en las que se encuentra hoy por hoy? Gracias. Creo que esto es un tema que tenemos que evaluar más qué nos une más que, y no qué nos separa. Entonces es una responsabilidad público-privada en la que realmente tenemos que ver políticas de alguna forma que sean que de alguna forma puedan ser incluyentes. Nosotros hoy por hoy vemos que muchos de los pequeños contribuyentes de alguna u otra forma no los incluimos, no pueden ser del todo proveedores de las grandes empresas. Entonces ese pequeño gap que estamos viendo hace una diferencia abismal. Entonces nosotros nos tenemos que poner de acuerdo para que de alguna u otra forma trabajemos en conjunto y provocar que estas iniciativas de ley se cambien para nosotros poder incluir a los pequeños contribuyentes y les sea atractivo de alguna forma al nuestro comerciante informal formalizarse. Porque yo creo que mucho de toda la exclusión es por decisión y no tanto por ignorancia. Excelente. Y coincidimos que el tema de formalizarse es de altísima relevancia para no solo para las familias y los emprendedores, sino que también para el país. Excelente, gracias. Paco, tú en tu área de influencia tienes mucha relación con gobiernos. ¿Cómo ves tú que estos sectores pueden promover la inclusión? Desde nuestra perspectiva, el tema de gobierno y particularmente, y les comparto un ejemplo muy cercano en Guatemala, es la emisión de tarjetas prepago, por ejemplo, que está en el punto 30 de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, dice promover la emisión de tarjetas prepago. Pero después eso se traduce
en barreras cuando las fintechs van a la IBE, cuando los bancos quieren hacer algo. Y nosotros lo que planteamos ahí no es pongan una regulación, sino más bien pongan las condiciones y la claridad para que las empresas compitan. Y que pongan regulación cuando se encuentren con ineficiencias que el mercado no puede resolver, cosa que hoy no pasa. Pero esa falta de claridad con las fintech sí limita mucho el crecimiento y lo vemos, por ejemplo, hoy en El Salvador está bastante más adelantado en ese tema que lo que está Guatemala. Así que ahí vemos un reto enorme. Y por otro lado es el gobierno también hacia los múltiples negocios que tenemos nosotros, el gobierno como un cliente, porque es la planilla más grande del país, es de los compradores más grandes del país y entonces esa perspectiva también de cómo podemos trabajar con un gobierno y convertirlo en cliente nuestro. Gracias, Paco. André, do you think that financial services and products based on technology can produce some sort of inequality or financial exclusion? And if you think so, how can we prevent committing those mistakes that we've seen in other countries, as Kenya, for example, where digital lending became a huge issue because people were using the money to gamble? ¿Intentaré en español? ¿Sí? Perfecto, si yo por ti estoy hablando en inglés. ¿Sí? ¿Okay? No es una broma, no se habla, soy de Brasil, ¿no? Bien. Yo creo que sí, es lo que un término que se usará llamado responsabilidad y accountability, ¿no? Lo que la tecnología hace es que hay datos de los clientes, de los emprendedores. Sabemos cuánto se tornea su historiaje, cuánto se necesita de caja de trabajo en verdad. Entonces lo que se pasó en Kenia es que ¿quieres crédito? Ya. ¿Quieres crédito? Ya. Y lo crédito es un instrumento de desarrollo económico. Es una oportunidad para que la mercadología se ponga competitiva. Si mi competidor ahora empieza con sus helados y yo no tengo caja de trabajo para hacer lo mismo, ya estoy excuso. ¿Entiendes? Hay una dinámica muy práctica que es entender la necesidad de negocio y usar la tecnología para fitar la necesidad con sustentabilidad. Muchos emprendedores ni saben cuál es su propuesta de crédito ideal por la educación financiera, como la chica había platicado. ¿Español? ¿Sí? Buenísimo. Me tenías aquí complicado. Excelente. Roberto, tú tienes una aplicación fantástica en México y hemos visto, bueno, no solo en países asiáticos, africanos, en mismo Latinoamérica, las diferentes iniciativas que han salido específicamente para créditos digitales, que es probablemente de los pilares de inclusión financiera, que los niveles de morosidad son altísimos, comparado con las metodologías tradicionales Human Touch. Estos productos tecnológicos, de alguna manera, si no hay buena educación, si no hay un buen programa de productos diseñados, como me dice Andrés, cuidando que no haya mal uso, ¿cómo ves tú prevenir estos errores, tener productos que sean sanos y que nuestros clientes se vean favorecidos de esta tecnología? Claro, yo creo que la respuesta corta es siendo mejores en principios éticos, ¿no? O sea, cuidando la ética del servicio que estamos entregando. Hemos visto que el uso de tecnologías como inteligencia artificial o machine learning están generando nuevas desviaciones o nuevos tipos de desviación o discriminación, ¿no? Lo vemos en redes sociales que están generando una polarización política gigantesca. Lo vemos en las cámaras de seguridad en los aeropuertos que reaccionan diferente en función de la raza de una persona. Y esto está sucediendo también en servicios financieros, ¿no? El uso de tecnología también genera otras discriminaciones diferentes a las que estábamos acostumbrados a ver de los incumbents o las empresas tradicionales.
pero son cosas que también tenemos que hoy vigilar los que estamos haciendo uso de esta tecnología, ¿no? Y creo que el ser mejores en principios éticos empieza por hacerse preguntas difíciles que probablemente no tienen una respuesta correcta, ¿no? O sea, como por ejemplo, si nosotros hoy estamos aprobando al 50% de la gente que nos pide un crédito, yo me preguntaría, ¿qué podemos construir para el otro 50%, ¿no? O si deberíamos utilizar en nuestros modelos de datos o nuestros modelos predictivos puntos de información de los cuales el cliente no tiene ningún control, como su edad, en dónde nació, cuál es su nivel educativo. Deberíamos utilizar eso para tomar decisiones de crédito. Y creo que partiendo de hacernos estas preguntas complicadas y teniendo muy claros los principios éticos que no estamos dispuestos a sacrificar, pues es una manera de prevenir cometer los mismos errores que se han cometido en el pasado y de evitar nuevas formas de exclusión ahora con el uso de la tecnología, ¿no? Tocaste un tema sumamente relevante porque estamos muy conscientes que la educación es prácticamente de las prioridades, ¿no? Y bueno, digamos que la construcción de un producto apto para este segmento, mucha educación, pero luego tocaste un tema sumamente interesante y es el manejo de la data. ¿Cómo podemos ir perfeccionando nuestros modelos para que cada vez más las herramientas tengan un mejor perfilamiento de cliente a la hora de otorgar límites de crédito o plazos de crédito? Gracias por ese concepto, porque creo que redondea los elementos básicos de inclusión financiera. ¿Sí, Paco? Y tal vez ahí, pensando un poco también en la pregunta ahí que respondió André, de si esto va a causar cierta inequidad, digamos, salir a este segmento, y sí creemos mucho y lo vemos en que esto tiene que tener metas más allá del bottom line final, porque al final si uno solo está viendo esa parte, pues es muy fácil decir, bueno, este segmento no es rentable, o pues tratar de rentabilizarlo de una manera que lastime al consumidor final. Entonces sí es bien importante incluir metas ESG, conceptos del capitalismo consciente que lleven a que esas metas incluyan, por supuesto, que sea un negocio sostenible, pero que vaya más allá, con metas ESG, que al final de cuentas, en el largo plazo va a tener mucho mejor retorno al inversionista que simplemente enfocarse en el corto plazo en el bottom line. Y eso va pues desde la parte de pricing, de costos, y que no solo lo decimos aquí de la boca hacia afuera, sino ya estamos haciendo cosas importantes nosotros como Mastercard, que proveemos la tecnología que habilitan estos casos de uso para ese fin. Y tú, María José, y de alguna manera tú también, Lucrecia, hablaron un poquito de exclusión. Ustedes cuando empiezan a ver todo este desenvolvimiento de herramientas digitales, ¿cómo ven el tema de desigualdad? ¿Están contribuyendo estas herramientas a generar mejores perspectivas o la desigualdad es algo que todavía sigue siendo elusivo para estas herramientas? Yo creo que hay un poco de las dos cosas. La tecnología viene a hacer un proceso de inclusivo, totalmente de acuerdo. Realmente los estudios científicos demuestran que el gap de acceso a la banca se cierra cuando hay tecnología, pero también tenemos que entender en el país que nosotros vivimos, que es Guatemala, y hay un porcentaje altísimo de los guatemaltecos que aún no tienen acceso a la tecnología. Entonces tenemos que saber que necesitamos un sistema híbrido. Entonces nosotros en el banco tenemos a los agentes BI que realmente a través del interior de la República nosotros podemos ofrecerles todos nuestros productos y servicios desde un lenguaje y un acercamiento a las personas que sea entendible, y al resto de la población que sí tiene acceso y que realmente viene, y todas las nuevas generaciones que de alguna forma es lo que nos están exigiendo, también los estamos satisfaciendo a través de esa herramienta. Entonces sí creo que tiene que ser un sistema híbrido. Lucrecia, ¿tú cómo lo miras? Pues comparto lo que han mencionado. Un tema relevante que considero como buen ejemplo, digamos, tal vez se tergiversó un poquito, pero en Pesa, en Kenia,
trabajó con celulares frijolitos, como los conocemos acá, con mensajitos de texto, sin necesidad de utilizar teléfonos inteligentes, internet, ¿verdad? Entonces, creo que ese puede ser un primer paso para llegar a este unserved market. Educación, por ejemplo, a través de los agentes, no tiene que ser llegar a ellos a través de webinars en Zoom, ¿verdad? Sino con personas con los que ellos se sientan muy allegados, que hablen su lenguaje y que la comunicación, como bien dijo usted, Edgardo, sea acorde a las comunidades, ¿verdad? Creo que pues pensando, no tenemos que pensar grandísimo, sino podemos llegar a estas comunidades y a estos mercados que tenemos desatendidos con un simple frijolito. Excelente, excelente. Sí, es un excelente ejemplo el de Kenia. Algún día prueben hacer transacciones digitales con frijolitos. Realmente es un desafío. Ya estamos acostumbrados a apretar botones. El tema de inclusión financiera, yo tengo probablemente 8 años de estar escuchando y de ver experiencias muy positivas y experiencias muy negativas. Al final del día lo que buscamos es inclusión financiera con impacto, donde haya una mejor calidad de vida en lo económico y en lo social a través de herramientas que le faciliten a las personas transaccionar y sobre todo encontrar modelos de negocio que le permitan desarrollarse a través de sus quehaceres. El tema de inclusión financiera hay que verlo con muchísima delicadeza, especialmente a la hora de construir productos, porque como bien lo han dicho los compañeros, el tema educativo es probablemente los pilares, pero más allá del tema educativo es un cambio cultural, y el cambio cultural no se logra con una plática, hay mucho detrás de eso. Y luego asegurarnos de que estos productos realmente han sido estudiados en el campo y que los clientes van a percibir un beneficio tangible a la hora de utilizarlos. Si no, ustedes pueden ver alrededor del mundo cuántas iniciativas hay, fintech, y cerca del 90% de ellas son para clientes bancarizados. Porque ese 10% realmente es un gran desafío. Remontémonos a las montañas de nuestro lindo país y preguntémonos cómo podemos hacer para que esas personas con poco acceso a celular, con poco acceso a datos, se pueden beneficiar de estas herramientas, de estos productos y servicios para transformar sus vidas, para formalizarlos y sobre todo para darles oportunidades para un mejor futuro, donde puedan hacer negocios. Siempre se ha dicho que el progreso de un país está basado en productividad de su gente. ¿Cómo hacemos para que las herramientas digitales produzcan la posibilidad de que nuestra gente sea más productiva? ¿Cómo le llevamos máquinas, chapeadoras, podadoras? Pero después, ¿cómo hacemos para mandarle los repuestos? Hablamos de marketplace, hablamos de logística. Todos estos son temas de inclusión financiera. Al final no es solo un crédito o una cuenta, es montar ecosistemas que les permitan a esas personas poder realmente resolver sus problemas de día a día. Este ha sido un panel fascinante. Nos queda todavía tiempo para unas cuantas preguntas. Así es que, por favor, allá hay una persona que quiere... Y aquí hay. Buenas tardes. Terminando con lo que decía Edgardo, me gustaría saber, hablando ustedes del mercado desatendido y de también las necesidades de sistemas híbridos por falta de conocimiento, información, incluso confianza en los nuevos sistemas tecnológicos. Muchas veces las fintech tratan de resolver estos problemas que ustedes hablan. ¿Cuál creen que sería algún tipo de sinergia, la mejor sinergia que el sistema bancario podría tener con las fintechs para poder lograr una mejor inclusión financiera en nuestro país? Nosotros lo vivimos día a día porque conectamos a los bancos, conectamos fintech y vemos una clara... Hay mucha sinergia, por ejemplo, en la infraestructura que ya está construida, que no hay que volver a construir, y por otro lado, lo que las fintechs traen para atender a segmentos que no son rentables para que un banco los atienda, que no pueden siquiera llegar hasta ahí, porque el modelo se ha basado en un modelo
físico que lo hace poco costo efectivo. Incluso en temas, por ejemplo, de servicios, de software para los bancos, para que sean más eficientes a la hora de dar crédito, por ejemplo, el crédito del agro. Hay mucho que hacer, mucha información que hoy no se está aprovechando y que haría que la labor de los bancos al entregar crédito, por ejemplo, fuera mucho mejor. Y por último, la parte de intermediación financiera, al menos aquí en Guatemala, una fintech no puede hacer intermediación financiera por regulación, pero un banco sí. Entonces ahí también hay mucha sinergia en cómo esos dos mundos se unen para tomar lo mejor de todo. Y por último, nosotros, incluso como Mastercard, tenemos una filosofía cuando nos toca enfrentar problemas de si lo construimos, lo compramos o hacemos un partnership. Y creo que eso es válido también entre bancos y fintechs. Sí, creo que hay que quitarnos el paradigma que las fintechs y los bancos compiten, ¿verdad? Servimos mercados diferentes, ¿verdad? Diferentes apetitos de riesgo, sino en Estados Unidos, que ya nos lleva bastante camino en esto, pues ya no habrían bancos, ¿verdad? Y siguen habiendo instituciones financieras bastante sólidas. Creo que ese es uno, y colaborar, ¿verdad? Hay un banco en República Dominicana que se llama BHD León que adquirió una fintech, ¿verdad? Y a través de eso pues puede llegar a mercados diferentes de lo que puede servir siendo una institución financiera regulada. Gracias, excelente panel. En otros países donde el modelo financiero está mucho más desarrollado, incluso se han propuesto alternativas disruptivas para la inclusión, como eliminar el papel moneda e incluirlos todos, o están en el barco o se quedan fuera. Pero volviendo a la realidad de Guatemala, me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes, ¿cuál es el target group que tiene identificado para una inclusión financiera inmediata en el cortísimo plazo? ¿Qué características tiene esa población que su institución va a hacer algo o está haciendo algo hoy para incluirlos en el sistema? No, nosotros identificamos, para ser bien concreto, a más de 2 millones de personas que en Honduras, Guatemala y Salvador, y la mitad de ellos están aquí en Guatemala, que viven en un ambiente urbano, semiurbano y semirural. Hablan español, porque para empezar, digamos, tu pregunta fue en el corto plazo, hablan español y tienen acceso a un teléfono inteligente por grupo familiar. Ese espacio hoy está entre no bancarizado y subbancarizado y está para tomar. O sea, una buena propuesta digital, transparente, que sea costo efectiva para los dos lados, para el consumidor y para la empresa, está listo para tomar.